Es lo que vieron en la anterior clase virtual, la vieron virtual con mi colega Flavio. Sí, ¿su nombre es? Una consulta, si a través de la red causal encontramos lo que es la jurisprudencia. A ver, no lo entendí. Si a través, digamos, de lo que es la red causal encontramos lo que es la jurisprudencia. Claro, la jurisprudencia es la fuente de luz que heredó de interpretación de los pontífices y es la labor de los aficionados al luz que daban sus respuestas en público. Y esas respuestas en público era un asesoramiento a los particulares que iban al litigio, a los magistrados y a los jueces. Era la respuesta de los prudentes, la responsa. Responder es decir algo en forma de promesa. Prometían una conducta futura en la respuesta. La respuesta de los prudentes era la jurisprudencia. Juris quiere decir lo propio de ius y prudencia, providencia, ver hacia adelante. Era ver hacia adelante las soluciones del ius. Los jurisprudentes eran anticipatorios de situaciones. Decidían hoy lo que iba a ser conflictivo en un futuro mediano, es decir, se anticipaba. Es como cuando uno elabora una cláusula en un contrato. La suscribe hoy, pero lo que busca es prever conflictos de futuro, es anticipar. Los jurisprudentes eran prospectivistas, prospectiva, veían hacia futuro, en prospección, eran prospectivistas. Eso era la jurisprudencia, los que visualizaban con anticipación el uso que se iba a decidir en un futuro no muy inmediato. Eso era la jurisprudencia. Labor propia de los particulares, técnicos, dedicados, aficionados a la tarea, y que después juntó en lo que vamos a ver hoy como la ley de citas. Cita es traer el fundamento de otro lado, citar, traer algo de otro lado. Es decir, que lo que es la jurisprudencia nos sirve de antecedente como para poder manejarnos en otras situaciones. Claro, la jurisprudencia es lo que nos permite, pero hoy lo que se va a decidir mañana. Anticipar el ius. Providencia, prudencia es ver antes. Prudencia, ver antes el ius, ver antes lo propio del ius. Esa es la jurisprudencia. Así como jurisdictio es decir el ius, jurisprudencia es ver antes el ius. Por eso le decía que el jurisprudente era un prospectivista, un anticipador de los escenarios futuros que había que resolver. Hoy vamos a ver, eso es propio, le cuento, lo que usted me pregunta es de la República. Sí. Lo vimos en la República, está muy bien. Hoy vamos a ver el periodo siguiente. Recuerda la periodización. Vimos una época antigua, con monarquía, una época preclásica de la República, una época clásica del principado y un posclásico en el dominado. Yo le voy a preguntar, a ver si alguno de ustedes, por ahí, alguien que se dedica a la docencia, quiere escribir en la pizarra un cuadro sinóptico. Así me ayuda en la labor de dar la clase. Si hay alguien que esté dispuesto a escribir este cuadro sinóptico en el pizarrón, a ver, si no lo hago yo, si hay algún voluntario o voluntaria que quiera escribir, acá está el marcador, le doy todo. No hay nadie. Sí, copiaré esto. Adelante, su nombre es Viviana. Adelante, copié esto. Es una periodización de las fuentes de luz. Mientras esperamos que Viviana copie, no vamos a avanzar la clase así ella. No importa, ¿dónde llega? Está muy bien. ¿Se ve la letra? Sí. Bien, muchas gracias, Viviana. La verdad que alumnas con usted da gusto.
está bien. El tema es la ausencia. No. Igualmente creo que pasan la hojita. Sí, pasa en la lista, pasa en la lista una hoja. Me puse presente ahí. Está muy bien, está muy bien. Mire, el problema lo tendría si no haría presencialismo, si estaría ausente del aula digital y del aula presencial. Ahí tendría el problema, porque le pierde el ritmo a las clases. Y al perder el ritmo pierde la ilación de las clases. Eso es complicado, eso no lo recupera. Clase perdida es clase irrecuperable. Les cuento. Igual tengo presente, ¿no? Bien presente, sí, bien presente. Por favor, si alguno viene un día que no le corresponde, no se la acabó, no hay problema. ¿Alguien quiere decir algo más? Las Sí, Tomás. diferencias entre lo que era el pontífice y el colegio sacerdotal. Claro. Bueno, el pontífice era el pontífice máximo que tenía a su cargo el cuidado del culto público, no el culto privado que era reservado a cada familia. El pontífice estaba a cargo del culto público. Y como era la máxima autoridad, pontífice viene de puente, era el cuidador del puente. El cuidador del puente que daba desde Roma, la ciudad, pasando el río, que estaba el panteón de los dioses. Había un puente y el pontífice era el cuidador del puente. También se entiende que pontífice es el titular a cargo del puente entre el pueblo romano y los dioses. El puente entre dioses y el pueblo romano. El pontífice tenía a cargo presidir los comicios curiados, que en dos épocas del año se llamaban esos comicios calados. Comitia calatis, que esos comitia calatis estaban reservados para realizar determinados actos jurídicos puntuales que no se podían realizar en otra ocasión. Por ejemplo, en los comitia calatis se llevaban a cabo las adopciones y se llevaban a cabo los testamentos, y esos actos estaban presididos por el pontífice. Si el pontífice faltaba, esos actos no tenían lugar, no eran válidos. La validez del acto jurídico la adjudicaba la presencia pontifical. Y bueno, y después los colegios sacerdotales eran colegio, colege, el eje es lo ordenado y compartir lo ordenado. Los colegios eran quienes compartían las mismas órdenes. Los colegios sacerdotales eran colegios, compartían las mismas órdenes, colegios de sacerdotes. Eran varios los colegios de sacerdotes. Estaban los arúspices, los feciales, los augures, que no quisiera volver sobre ese tema que ya lo explayó con lujo de detenimiento mi compañero Flavio. Les dijo qué hacían los arúspices, qué hacían los feciales, qué hacían los augures. Cada uno tenía competencias determinadas, definidas, incumbencias específicas, pero eran colegios porque todos ellos estaban ordenados en el mismo faz, en el mismo credo religioso. Eran los portadores, los transmisores de la religiosidad popular romana, en tiempos antiguos donde los rituales religiosos eran paganos. Esto no lo vean como propio del periodo clásico, esto es del periodo antiguo. En el clásico ya empieza a haber distinta movilidad en las creencias religiosas, y las creencias religiosas se afianzan en las familias, y el faz, lo religioso, se separa del ius. El ius pasa a ser una categoría secular, laica. Ya después, en el posclásico,
lo jurídico está impactado por el cristianismo. ¿Cuánto trabajo le damos, Viviana? Ya terminé. Sí, la verdad que muy bien. Vamos a esperar que Viviana se desocupe para que participe de la clase. Mientras tanto, si alguien quiere decir algo más. Sí, adelante. Quería agregar también que los pontífices eran los encargados de la calendarización, de los días fastis, el fastis. Exactamente. Tenían a su cuidado el calendario. Y no solo tenían el calendario, sino que tenían a su cargo la jurisdicción. La jurisdicción. Decían lo que era legal o no. Lo que era, en esa época no era lo legal, porque el ius no estaba separado del fat. Decían lo que era conforme al mores maiorum o no, lo que era fasto y lo que era nefasto. Lo que era conforme a las mores era fasto, y lo que era en disgusto a las mores era nefasto. Ellos cuidaban la moral pública, las costumbres, las guardianes de la moral y las costumbres. Muy bien, acá tienen un cuadro sinóptico de las fuentes de luz en cada siglo. Cada siglo. Acá tenemos siglo VI, VII antes de Cristo, las mores mayor. Ahora tenemos las fuentes de luz. Ustedes se preguntarán, ¿qué son fuentes de luz? Como vimos en la primera clase, fuente es lo que está en la base, lo que está en el asiento, es el manantial de donde brota algo. Las fuentes de luz son los manantiales de donde brota el luz, aquellos medios, aquellos actos, negocios o situaciones de los cuales nacen las instituciones. Y tenemos fuentes de luz en la monarquía, fuente de luz en la república, fuente de luz en el principado y fuente de luz en el dominado. Son todas diferentes. Las que corresponden a una época no corresponden a la otra. Por eso no es propio hablar de fuentes de luz como fuentes de derecho como lo hablamos actualmente, que es la costumbre, la ley, la voluntad. Esto no. Esto tiene, el derecho romano tiene fuentes de luz específicas. Esto lo vieron. Las fuentes de luz en la monarquía lo estudiaron las fuentes de luz en la república. Y la clase de hoy vamos a empezar con las fuentes de luz porque es lo más pertinente para lo jurídico. Podríamos ver también el desenvolvimiento político histórico de los romanos, las magistraturas, pero eso lo dejamos si tenemos tiempo. Al final hacemos un repaso de la historia política y social de Roma. Ahora lo que nos interesa es el aspecto, el lado, el costado jurídico. Y para ver el costado jurídico tenemos que ver las fuentes del ius. Y las fuentes del ius en el principado son estas. Y las fuentes del ius en el dominado son estas. Con lo cual vamos a ir por parte, como decía ya. Vamos por parte. En el Principado, ustedes lo ubican, periodo clásico. Alguien que recuerde qué época abarca el Principado, aunque no sea en año, desde qué evento a qué evento se desenvolvió el periodo clásico, el Principado. 27 de Cristo, Sí. ¿Qué pasó en esos momentos? ¿Alguien que lo ayude? ¿Cómo? La reforma de Diocleciano al final. Al 27 a.C. es advenimiento de Octavio Augusto. Y al final del periodo clásico es con las reformas de Diocleciano. Y las reformas de Diocleciano son el comienzo del dominado. Se llama dominado porque las reformas de Diocleciano mutan las instituciones políticas, sociales, jurídicas y económicas en un absolutismo monárquico, donde ya se desprende por completo de las dos partes de la república. Porque el principado porque es príncipe primero, el
primer ciudadano, mantiene los ropajes, las investiduras formales de la República. El Principado se mantienen las formas, al menos en lo declarativo, las formas de la República. Por eso es Principado, porque está presidido por el primer ciudadano, el emperador es el primer ciudadano. Pero ya el dominado ya abandona por completo los ropajes de la República y se convierte el sistema político, social y económico en un absolutismo monárquico. Muy bien, en la época republicana, ustedes vieron, existían las respuestas del Senado. ¿Ustedes vieron? El Senado lo estuvieron viendo en la República. Sí, su nombre es... Muy bien, ¿cómo? La República, lo que vieron en la clase anterior. Yo no quisiera volver en detalle, pero res es cosa o asunto o causa. La causa pública, la causa del pueblo, los asuntos del pueblo. Es decir, en la República la soberanía del Estado romano descansaba en el pueblo era soberano. Contrariamente en el dominado, que ya la soberanía es del emperador. El Estado soy yo, diría el emperador. Yo soy el Estado, diría el emperador en el dominado. En la República no. En la República, vox Dei, vox populi. La voz del pueblo es la voz del Dios. Es decir, toda la soberanía, el poder social y político descansaba en las instituciones republicanas que eran representativas del pueblo. Muy bien, está muy bien, me alegro. Bueno, les decía que en la República el Senado daba respuestas. ¿Respuestas a quién le daba respuestas? Le daba respuestas a los litigantes particulares, a los magistrados y a los jueces. Estas consultas que emitía el Senado, respuestas a las consultas que le llegaban, estas respuestas estaban respaldadas por la autoritas patrum. Ustedes vieron en la primera clase lo que era la autorita. La autorita era el prestigio que permitía que un acto se completara. Sin la autorita de los padres, sin la autorita de los ancianos, las iniciativas sociales y políticas no adquirían fuerza de ley. Lo que decidían los comicios sin la autorita no se convertían en leyes. La producción de los comicios, con la autorización de los padres, la autorita, se convertían en leyes. La autorita era lo que le daba fuerza de ley. De ahí que el Senado, que portaba las autoritas, tenía fuerza de ley. Y estas decisiones del Senado eran fuente de luz. El luz se expresaba a través de los senados consultos, las respuestas que daban los senadores a las consultas que le hacían los comicios primero, después los particulares y después los pretores. Los comicios fueron reemplazándose de a poco con el Senado. El Senado se fue haciendo cargo de la potestad de dictar leyes. Al revés, los comicios se fueron despojando de la potestad de dictar leyes. La adquirió el Senado. El Senado se fue convirtiendo de a poco desde órgano de consulta y asesoramiento en órgano legislativo. Emitía respuestas con fuerza de ley. Gallo, un jurista del periodo clásico, expresó y definió lo que eran los senados consultos. Cuando se le pregunte qué son los senados consultos o senatus consultum, van a tener que decir, como decía Gallo, es lo que el Senado ordena y establece. Es lo que el Senado ordena y establece. En tiempos, es decir, el Senado tenía la misma lógica formativa
prerrogativa que una ley. Un miembro del Senado, principalmente el emperador, esto estamos hablando del principado, estaba el príncipe emitía una oratio, una rogatio, le decía al Senado, miren, les pido de aprobar esta norma, y el Senado accedía o la negaba, y la decisión era del Senado. Pero se fue acentuando la costumbre que la rogatio del príncipe fue aprobada no solo por aplausos, sino que fue aprobada por aclamación. Y esa aprobación de la rogatio del príncipe que se hacía por aclamación fue haciendo que entre en una adulación del emperador. Se lo adulaba al emperador, lo cual terminó mutando en que el emperador llegó a prescindir de la aprobación del Senado. Y los senados consultos fueron cayendo en desuso, en falta de costumbre, porque le transfirieron todo el poder decisorio al príncipe, que hacía al principio su rogatio, el Senado la tomaba como propia, la aclamaba, la votaba y la aprobaba. Y eso era el Senado consulto. Pero el príncipe, cuando se libera de la mochila del Senado, de la carga del Senado, y sus decisiones empiezan a ser autónomas sin la participación del Senado, tenemos ahí la aparición de una nueva fuente de luz, que son las constituciones imperiales. Las constituciones imperiales es lo que le gusta admitir al príncipe, aquello que le gusta admitir al príncipe. Tal es así que Ulpiano, el mismo jurista que se encargó de definir instituciones del derecho romano, del periodo antiguo y clásico, Ulpiano define a las constituciones imperiales como aquello que le gusta admitir al príncipe. Y eso tiene fuerza de ley. Por eso lo que le gusta admitir al príncipe va a tener fuerza de ley. Y eso serán las constituciones imperiales. Constituciones es porque están constituidas por la decisión del emperador, de que son constituciones imperiales. Lo que constituye la decisión del emperador. Constituciones imperiales. Estas fueron una nueva fuente de luz, las constituciones imperiales, propias del Principado. Fíjense en que en los periodos anteriores no estaban las constituciones imperiales, es una fuente nueva. Pero el ius publicare, entonces si lo pregunto mal, respondetti, ¿cómo? Ahí lo vamos a ver. Lo salvé por una razón especial, porque quise seguir la relación entre Senado consulto y constituciones imperiales, porque entre ambas fuentes hay una hilación, hay una secuencia, una secuela, una saga, si se quiere, porque ya les dije, el Senado consulto era lo que le gustaba admitir al Senado, lo que el Senado ordena y establece. Y para que el Senado ordene y establece tenía que expedirse a partir de una rogatio, de un ruego que hacía el príncipe, el primer senador. Y ese ruego que hacía el emperador con la autoritas patrum del Senado constituía el Senado consulto, con fuerza de ley. Pero como esta aclamación que termina haciendo el Senado frente a las rogatios del emperador, frente a los ruegos del emperador, ya nunca lo va a contradecir, este ruego hace que el emperador diga, bueno, ya no necesito del Senado. Ya, ¿para qué voy a presentar una iniciativa al Senado si el Senado me aclama y no le agrega ni le quita nada a mi constitución, a lo que yo constituyo? Con lo cual, el emperador se separa del Senado, adquiere potestades y le da fuerza de ley a lo que le guste admitir, a cualquier decisión que le guste admitir. Y eso va a ser una constitución imperial. Sí, ¿su nombre es? Mariana. Mariana, adelante Mariana. El Senado se separa del príncipe porque no le agregaba nada.
hay- claro, al principio sí, durante mucho tiempo estuvieron, pero acá hay una decadencia, una declinación de las facultades del Senado. El Senado empieza a declinar. El Senado tiene su apogeo en la República, con la autoritas patrum. Pero después en el Principado, que el príncipe sigue guardando los formatos, las formalidades de la República, sigue estando el Senado, sigue estando con la autoritas patrum. Pero de a poco el príncipe se va separando, se va escindiendo del Senado y ya no lo va a necesitar. Y eso marca un punto de declinación del Senado, una decadencia. Y en la época posterior, en el dominado, ya el Senado no interviene para nada como fuente de luz. El Senado ya declinó completamente en el dominado. El Senado va a seguir estando para la pompa imperial, para mantener un símbolo de nobleza, un símbolo nobiliario, pero no va a tener sustantividad decisoria, no va a decidir con sustantividad. Con lo cual, acá hay una declinación de las facultades del Senado, que primero aprobaban lo que proponía el príncipe, y la aprobación era propia del Senado. El Senado emitía su Senatus Consultum, que eran elaboraciones jurídicas del Senado. Pero como estas respuestas del Senado se hicieron innecesarias porque ya el príncipe lo consideró innecesario, superfluo, vacío de contenido, el príncipe empezó a decidir por sí mismo. Y cuando decidió por sí mismo, llegó a entender que lo que le gustaba al príncipe es lo que tiene fuerza de ley, independientemente del Senado. Y el Senado fue evolucionando a una posición meramente ornamental, decorativa, que nada tenía que ver en la creación de fuentes normativas. Eso es, el Senado termina siendo un órgano municipal de Roma, que no tiene injerencia en las políticas imperiales. Esto, ya les digo, no fue siempre así. Tomemos en los términos claros. En la República el Senado era el máximo órgano de poder, pero en el Principado el poder se va transfiriendo hacia el príncipe. Y en el dominado es el dominus, el dueño, el amo, el dominador, el que concentra la suma del poder público, el absolutismo monárquico del fin de las épocas romanas. Bueno, las constituciones imperiales. Había 4 tipos de constituciones imperiales. Sepan entonces que la constitución imperial es lo que le gusta admitir al príncipe. Y había 4 tipos. Constituciones imperiales edictales, de edictos, edictales. Estas constituciones imperiales edictales eran disposiciones normativas de alcance general para todos los habitantes del imperio o de alguna provincia en particular. ¿Qué es esto? Disposiciones normativas de alcance general, genéricas para toda la población. Lo que es una ley hoy. La Constitución imperial era como lo que es hoy una ley. Ustedes van a decir, pero la ley la dicta un Congreso, un órgano legislativo. El príncipe no era un Congreso, no era un órgano legislativo, pero se arroga esas facultades. Se arroga las facultades de un órgano legislativo. ¿Por qué? Porque el príncipe tiene imperium, que es la potestad de mandar y ser obedecido, y tiene jurisdictio. ¿Qué es el jurisdictio? La potestad de decir el ius. Iuris es propio del ius, dictio es decir el ius. El príncipe tiene el imperio y la jurisdictio. Con eso adquiere facultades legislativas, por más que no sea un órgano colegiado, por más que no sea un órgano representativo del pueblo, ya el pueblo desaparece en la faz de soberanía, deja de tener soberanía. El pueblo deja de ser pasa a ser súbdito y no soberano. Bueno, les decía, la Constitución imperial edictal, el edicto. El
edicto es lo que antiguamente en la República emitía el pretor. El pretor, ¿se acuerdan que decía los edictos? Los edictos. Edicto es decir en viva voz para otros. Decir en viva voz para otros. Ese decir en viva voz para otros podía ser escrito o verbal. Escrito o verbal. En las órdenes que daba el príncipe a través del edicto. Otra constitución imperial eran los rescriptos. Los rescriptos. Los rescriptos eran respuestas dadas por el príncipe a una consulta de algún magistrado o de algún particular. Respuesta que daba el príncipe a consulta que hacía un magistrado en particular. Esto, fíjense, esta constitución imperial, los rescriptos, respuestas que podían ser escritas o orales, eran consultas para casos concretos, no eran como los edictos, normas de alcance general, no, eran respuestas para casos concretos. Esta respuesta era evolución de los responsa prudentium, de las respuestas que daban los prudentes, la jurisprudencia, esto era la jurisprudencia, que el príncipe se había arrogado para sí. El príncipe va despojando a todos los otros órganos de potestades y las va centralizando en su persona y despoja a los otros funcionarios estatales. Y va a dar rescriptos que eran respuestas, la responsa de los prudentes. Otras constituciones imperiales eran los decretos. Decreto es una palabra que de quiere decir desde y cretum deriva de criton, criterio. Desde el criterio se emiten los decretos. ¿Y cómo es esto desde el criterio? Porque el decreto es una resolución jurisdiccional, era resolver un litigio, estudiando el caso concreto de que le planteaban los particulares. Los particulares le planteaban un conflicto al príncipe y el príncipe aplicaba el criterio, causa cognita, causa de conocimiento, aplicaba el criterio y resolvía el caso planteado, emitiendo una decisión jurisdiccional, lo que hoy sería una decisión judicial para el caso concreto planteado. Era lo que hacía el pretor en el periodo republicano. Utilizaba el criterio para elucidar litigios, la función judicial del príncipe. Esto era el decreto. Y por último, la otra constitución imperial eran los mandatos. Mandatos eran órdenes dadas a magistrados menores o provinciales. Estas órdenes era la gestión de gobierno, la gobernanza pública que hacía el príncipe, las instrucciones hacia la burocracia dependiente de él. La gestión de gobierno era esta, mandato. Lógicamente, que como les decía, todas estas constituciones imperiales no eran leyes, técnicamente hablando, como la concebimos hoy, o una producción de un órgano legislativo. El príncipe no era un órgano legislativo, era un órgano político, militar, económico, tenía todas las atribuciones, la suma del poder. No era técnicamente un órgano legislativo, pero como tenía el imperio y la jurisdicción, asumía para sí la función legislativa y emitía estas constituciones imperiales, que en el periodo posterior, en el periodo dominado, estas constituciones imperiales van a llamarse leyes se van a llamar. Ley es lo ordenado. Cuando hablamos de ley, ¿qué queremos decir? Lo ordenado. Sí. Una consulta, entonces, ¿estas constituciones imperiales eran aplicables tanto a la sociedad de Roma como a la ciudadanía? Sí. A todo el habitante del imperio. Pero vamos a ver si podemos ver lo que es la historia social
social, política de Roma, que significa imperar. In es acción ingresiva, entrar, ingresar. Dentro, de perímetro, perímetro es límite. Imperium es el mayor poder dentro de los límites. Imperare, dentro de los límites. Con lo cual, el emperador, a partir de que tenía el imperio, tenía la mayor potestad para dentro de los límites del Imperio Romano. El Imperio Romano en este entonces no es la ciudad de Roma ni es la península itálica. En esta época, el Imperio Romano abarca toda la cuenca del Mediterráneo y son las zonas aledañas. Llega hasta Bretaña, llega hasta Bretaña. También acá estaba el ius publica respondendi en esta época. El ius publica respondendi. El ius publica respondendi era la fuente más difundida de creación de ius. Porque esto es evolución de la responsa prudentium que tenían los técnicos del derecho, los técnicos del ius del periodo republicano. Acá aparecen ciertas personas muy habilitados, con mucha destreza, muy hábiles en conocer las técnicas del ius. Y como aparecen personajes muy conocedores del ius, el emperador Tiberio, el sucesor de Octavio Augusto, Tiberio, en el siglo I de la era cristiana, delega en estos técnicos del ius, en estos conocedores del ius, delega la potestad de responder consultas. Y a estas respuestas que daban los técnicos, el emperador incorpora la fuerza de ley. Les dice, ustedes forman parte de mi concilio, de mi consejo, de mi corte, y van a emitir respuestas que antes eran privadas, en la República eran privadas de individuos particulares, van a emitir respuestas públicas con facultad imperial, con autoridad imperial. A través de sus palabras se va a expresar el emperador. A través de sus palabras se va a expresar el emperador. Y así, la potestad de emitir respuesta, en lugar de asumirla el príncipe en persona, la delega en estos técnicos jurisprudentes oficiales a quienes les dio el poder de responder consultas con autoridad imperial. Y van a ser ellos los que resuelven los litigios, creando pautas, creando normas, directrices que van a tener fuerza de ley, van a ser creadores de ley. Al no haber un órgano legislativo, un Senado, el Senado, ya les digo, entró en declinación, los jurisprudentes asumen la misión de crear ius. Fueron los más frecuentados por los litigantes, por los magistrados, por todos los particulares que tenían algún problema jurídico. Siempre se iba a estos jurisprudentes que daban su respuesta, y la respuesta era obligatoria para resolver el litigio. Daban la sentencia. Esto en realidad era un beneficio, el ius publicae respondendi
es potestad imperial, el derecho a responder públicamente, dar respuestas públicas con la autoridad imperial, se lo da el príncipe a determinado grupo de personas, pero otros que también eran técnicos de luz quedan afuera de este beneficio, quedan afuera. Y esto dio lugar a la formación de dos escuelas de jurisprudentes. Se forman dos escuelas jurisprudentes que se van a llamar los sabinianos y los proculeyanos. Unos que habían recibido el beneficio oficial y el otro que emitían respuestas desde afuera, pero que con el tiempo también se van a incorporar a este beneficio, porque su destreza hacía mérito a tenerlos en cuenta. ¿Cómo se llamaban las escuelas? Proculeyanos y sabinianos, por el nombre de sus fundadores, que eran amigos del emperador Tiberio y que reciben de él la potestad de emitir respuestas con la autoridad imperial. ¿Cuál de los dos era el que tenía la autoridad primero? Los sabinianos. Los sabinianos. El fundador de los sabinianos se llamó Masurio Sabino. Masurio Sabino. Era el que estaba recostado sobre la autoridad imperial. Y otra escuela que se dio por fuera, que estaba contra el imperio, que eran tradicionalistas republicanos, era la escuela de los proculeyanos, que estaba fundada por Antistio Labeón, y que uno de sus discípulos se llamó Proculo, y Proculo le dio nombre a la escuela, porque Proculo ya recibió el luz pública y respondendi. Es decir, por eso, mientras la escuela la había fundado Antistio Labeón, estaba fuera de este beneficio. Y ya con su discípulo Proculo recibe el luz pública respondendi. Esta labor de los jurisprudentes descentraliza la creación del luz. El luz se descentraliza, ya no es solo el emperador el que genera, el que crea luz. Acá hay personas que no son el emperador que están creando luz. Desburocratiza y descentraliza la labor creadora de luz. La tarea de estos jurisprudentes alcanzó un brillo fenomenal y continuó la tradición republicana de descentralizar el luz. Descentralizar el luz en personas particulares que no tenían el poder político. Esto llega a un punto en donde el emperador de ese momento, el príncipe, uno de los últimos príncipes, que era el príncipe Adriano, uno de los posteriores, de los finales, dice que es necesario hacer reformas en este derecho de luz pública respondendi, y introduce reformas que vuelven a centralizar el emperador y burocratizar más la labor creadora de luz. Adoptó dos medidas reorganizativas para esos fines, para centralizar en la cabeza del emperador y para burocratizar dentro de la burocracia imperial la labor creadora de luz, y ya correrlos a estos jurisprudentes. Y emite dos directivas: la creación del edicto perpetuo, por un lado, y la creación de un concilium que lo asesore a él, no a la gente, que lo asesore a él, el concilio. Estas son las reformas que hace el emperador Adriano. Le encarga al jurista Salvio Juliano. Ya para este entonces las diferencias en las dos escuelas, proculeyanos y sabinianos, se había disipado, se había superado esta brecha,
eran solo los jurisprudentes, eran solo una sola escuela, y le pide a uno de estos juristas que tenían este derecho, el Ius Publica Respondenti, que se llamó Salvio Juliano, un jurista Salvio Juliano, le encomendó la compilación de la totalidad de los edictos de pretores del periodo republicano, que compilara la totalidad de los edictos de pretores republicanos y que organice la codificación de las responsas creadas por los jurisprudentes del Ius Publica Respondenti. Una compilación inclusiva y abarcativa de todo el Ius. Y esta compilación se llamó el Edicto Perpetuo. Edicto Perpetuo porque este edicto el emperador lo emitió como una constitución imperial edictal, un edicto, una norma de alcance general para todos los habitantes del imperio, era perpetuo. ¿Por qué? Porque después de él nada más se dictaría, ninguna otra norma se crearía. Era perpetuo, era para siempre, ahí vamos. Era para siempre, era perpetuidad. Y todas las situaciones previstas o necesarias de prever debían estar contenidas en las soluciones compiladas en el edicto. El edicto era omnipresente para todos los casos debían resolverse aplicando el edicto. Y para el caso que la realidad jurídica planteara una necesidad no prevista en el edicto perpetuo, el emperador creaba el concilium de juristas, un consejo de juristas, pero no para que aconseje a la gente, sino para que lo aconseje al emperador de cómo debía resolver los litigios que le planteaban en cada caso de la realidad cotidiana. Estas labores demuestran la voluntad del príncipe de convertirse en un amo, en un dominador, en un dominum. Por eso el emperador Adriano es de transición entre el principado y el dominado. Ya con él se comienza a dar el proceso de centralizador del poder jurídico y político. Crea el edicto perpetuo como norma pétrea que nadie iba a modificar, que estaba prevista todas las soluciones de la realidad cotidiana, y el concilium de juristas, que ya no tenían el Ius Publica Respondenti para la gente, sino que tenían el asesoramiento al emperador. Era el emperador quien iba a dar la respuesta. Iba a aplicar la justicia en el caso concreto. Es decir, esto es la transición entre el principado y el dominado. Es un proceso de acumulación, centralización y burocratización de la labor jurídica en la creación del Ius. Sí. Consulta, pero si se volvía, digamos, a cambiar el magistrado, o en este caso el emperador, ¿se podía volver a crear edictos? El edicto perpetuo fue previsto a perpetuidad. Lógicamente que eso fue expresión de deseos. Vamos a ver que el edicto perpetuo prontamente quedó desactualizado con nuevas fuentes de Ius que aparecen en el dominado. En el dominado siguen dictándose constituciones imperiales, la ley de citas, el corpus iuris. Lo que tiene de bueno el edicto perpetuo es que le demuestra a un emperador que es posible intentar la compilación de la totalidad del Ius conocido. Que es posible compilar, cosa que antes no se había intentado. Y esto de compilar, que es acumular e incluir normas del pasado en un cuerpo legal, es lo que va a servir como modelo para que Justiniano, en el siglo VI, construya el Corpus Iuris Civilis, cuerpo del derecho civil, que es la compilación de todo el derecho romano conocido. Pero acá Adriano le demostró que eso es posible, que eso se puede. Sí, me decía. Por la clase anterior que habíamos visto también los edictos eran traslaticios, por eso. Claro, pero bueno, eso es la República. Ahí tenemos que los edictos son
nuevos, cuando regulan una situación nueva, de un pretor que asume el cargo, dicta los edictos nuevos, edictos traslaticios, que son lo que recoge de edictos anteriores, y los edictos repentinos, los que sancionan en el curso del año de su gestión. Yo el edicto perpetuo lo ubico en este caso, no allá. Yo no lo ubico allá, en la República, el edicto perpetuo. Yo el edicto perpetuo lo ubico acá, en el ius publica respondendi, la facultad descentralizadora del emperador Adriano, cuando da las dos medidas para centralizar esa descentralización que había producido el ius publica respondendi. El ius publica respondendi produce una diáspora, una dispersión de las fuentes de creación del ius. Y el ius se crea por ciudadanos particulares, para particulares. El emperador Adriano lo vuelve a reunir, lo vuelve a centralizar nuevamente. Y es el emperador quien se constituye en el centro de emisión de ius. Y acá, en ese marco, está lo que la historia romana llama el edicto perpetuo de Salvio Juliano. Salvio Juliano es el jurista que se encarga de confeccionar el edicto perpetuo. Y es perpetuo porque va a decir para siempre. Nunca más va a tener final. Y va a contener todas las disposiciones posibles. Todos los conflictos de la vida civil iban a estar contenidos en ese conflicto. Una especie de ese código, ¿no? Una especie de código civil, una especie de código civil, pero de manera perpetua. Fíjense que nuestro código civil, el código civil de la Besarfia, duró 150 años. Claro, 150 años, duró una poca cosa, son mucho tiempo, como si fuera un edicto perpetuo también. Una norma que dura mucho tiempo. Y esa es la idea. Significa que no se vaya a poder modificar, digamos. Claro, lo que pasa es que el derecho romano es fluyente. No el derecho, todo derecho es fluyente. El derecho es una herramienta para regular conductas, y las conductas siempre presentan diversidad, cosas nuevas, aparecen nuevas costumbres, aparecen nuevos conflictos, nuevas situaciones que deben ser enfrentadas de modo distinto. En la época del Código Civil de Besarfia, la familia era el padre, la madre y los hijos, porque hoy la familia es ensamblada, hoy la familia tiene matices imprevisibles, ha cambiado muchísimo, por darle un ejemplo, y todo así ha cambiado. Todas las instituciones van cambiando, van mutando con el tiempo. Esto lo explica muy bien nuestra titular Claudia cuando habla de la relatividad del derecho, la relatividad del ius, que el ius es relativo en tiempo y espacio. Cada tiempo y cada espacio tiene su propio ius, su propio derecho. A medida que se modifica el contexto, es necesario modificar el ius, adecuándolo al contexto. Y el contexto muta siempre. El contexto no es pétreo, el ius no puede ser pétreo. El ius tiene que ser relativo a las mutaciones del tiempo y del espacio. Pero en ese momento no se sabía esto. Sí, usted me quería decir algo antes. No, ya pasó. En realidad si era, o sea, el emperador le encarga al jurista que haga la compilación total de los edictos y qué más. Y las responsas, la respuesta de los prudentes. La respuesta de los prudentes. Sí. ¿Esa respuesta él las da particular o públicamente? La respuesta la da pública. Respuesta, fíjense. Públicas respuestas. Públicas respuestas. Respuestas en público. Porque esto del secreto, del derecho secreto, era del tiempo antiguo, siglo VI a.C., cuando los pontífices interpretaban el ius solo para los patricios y lo daban en secreto. Ellos conocían en secreto la fórmula, no la publicaron. Hasta que un día hubo un pontífice que venía de la plebe, que se llamó Tiberio Comuncanio, y que se le ocurrió publicar las fórmulas del ius. Y a partir de ese momento,
la interpretatio de los pontífices pasó a ser pública y ahí dio pie a que se laicizara para que sea incumbencia también de los particulares, ya no de sacerdotes. Antiguamente el ius era materia reservada a los sacerdotes que conocían el ius fundado en el FAS, pero a partir de la publicidad de la interpretación, el ius se hizo propio de los particulares y se laicizó y dio lugar a los responsa prudentium de los prudentes. La respuesta que daban los prudentes, lo que la alumna dijo, la jurisprudencia. Bueno, vamos avanzando. El derecho posclásico, bueno, está en el sí. Una consulta. El Principado culmina con las reformas de Diocleciano. Claro. ¿Y cuál era esa reforma? Ya las vamos a ver en cuanto a la forma de gobierno y la forma del Estado. Diocleciano instala un Estado que se llamó tetrarquía, que ya quisiera tener tiempo de verlo, pero ahora vamos un poco con las fuentes. Diocleciano instala un gobierno que se llamó la tetrarquía, gobierno de los cuatro. Miren, con la llegada de Diocleciano, continuado luego por Constantino, se produce una nueva configuración del Estado romano. Se produce lo que es conocido como el dominado, gobierno de una monarquía absoluta, donde se abandonan todos vestigios del período republicano. Recuerdan que el Principado guardaba formas y costumbres de la República. Ya en el dominado se abandona todo vestigio republicano. Se produce una declinación de la jurisprudencia privada. La jurisprudencia ya no será más el publica respondendi a cargo de juristas particulares. Todo será hecho por el emperador. El ius será creación del emperador. Todo el ius en el dominado es creado a través de constituciones imperiales. Siglo III, constituciones imperiales, que se van a llamar leyes. Principalmente lo que se aplica en este periodo son rescriptos, las constituciones imperiales que el emperador responde a la consulta de particulares y funcionarios estatales. Las constituciones imperiales en este periodo son la única fuente del ius. Siglo III, después de Cristo, la única fuente del ius. Lógicamente que esto hace que se abandone la investigación de particulares, se abandone la búsqueda de soluciones, la búsqueda de la justicia, la búsqueda de lo mejor de cada cual. Y aparece una declinación del brillo y el esplendor en la creación del ius. El ius empieza a sufrir lo que se llama un vulgarismo. Eso se llama, se conoce en la historia del derecho romano como el derecho vulgar. El derecho vulgar es un periodo dentro del posclásico. En este vulgarismo, lo más relevante es que se suprime la jurisprudencia. Ya no hay más jurisprudentes, ya no hay más juristas que interpreten el ius. El derecho pasa ahora se lo va a llamar derecho, ya no más ius, pasan a ser obras resumidas y abreviadas de los siglos anteriores. Se comienza a hacer síntesis escritas de los siglos anteriores y se comienzan a crear obras jurídicas nuevas. En esta época, el conocimiento del derecho es a través de obras resumidas y abreviadas. En estas abreviaturas y resúmenes
se borran distinciones sutiles propias de los juristas del periodo clásico. Desaparece toda la sutileza, la delicadeza, el brillo, la precisión, la identidad de los análisis de los juristas anteriores. Y las instituciones tienden a ser borrosas, se confunden, se produce una opacidad en las instituciones. Cada institución pierde identidad propia. Pasan cosas, por ejemplo, como que se confunden lo que es dominio con posesión y tenencia. Se borra la diferencia. Se borra las diferencias entre las distintas clases de las obligaciones. Se borra la diferencia entre dominio y usufructo. Es decir, todas las distinciones sutiles que se habían obtenido en tiempos anteriores se olvidan, se borran. El derecho pasa a ser algo muy vulgar, muy rústico, muy rústico. Todo es difuso y pierde claridad. Todo el derecho se opaca. En este periodo, siglo IV, ya va comenzando a tener incidencia en el Estado romano la influencia del cristianismo. Y el cristianismo actúa sobre ese vulgarismo también y le imprime a la lógica jurídica ideas tales como ideas morales en el derecho. Y el derecho empieza a resolverse a través no de lo justo, lo mejor, lo más equitativo, sino lo que es más adecuado a la moral cristiana, a lo que es caritativo, a lo que es benigno, a lo que es humanitario, y empieza a fallarse de acuerdo a la moral cristiana y ya no a los principios jurídicos de antaño. Aparece la influencia del cristianismo y el derecho que antes se interpretaba a través de la razón, ahora se va a interpretar a través de la Biblia. Y lo que va a ser obligatorio va a ser los 10 mandamientos. Todo el derecho se va a articular sobre los 10 mandamientos, sobre lo que establece la Biblia. No matarás, no robarás, todas esas cuestiones. El cristianismo le imprime un concepto moral y axiológico al derecho y pasa a teñir lo que es jurídico por lo que es religioso. Se produce nuevamente una confusión entre la religión y el derecho, una confusión que va a mantenerse durante toda la Edad Media. No se olviden que la Edad Media es una edad dominada por las ideas religiosas. Y bueno, y acá el derecho ya no va a ser más lo bueno y lo equitativo, sino lo que dice los 10 mandamientos. El derecho será eso. Acá ya no se va a hablar más de ius. ¿Por qué? Porque el ius, decía, era un movimiento perspectivista de una posición a otra, un cambio de situación hacia lo mejor, hacia lo bueno, lo más equitativo. Acá el derecho es lo que está previsto en la norma, lo que dice el repertorio de norma. Aplicar la norma al caso y resolver el caso conforme a lo que dice la norma. No es más una búsqueda de lo mejor, sino que aplicar la norma al caso y resolverlo con la norma en la mano, con la regla. Esto es el derecho, Deja de ser arte, el ius, y pasa a ser ciencia jurídica. Al derecho hay que conocerlo. El derecho son normas que están guardadas en archivos, en canteras de normas, en registro. Hay que conocer. Este conocimiento hace que sea una ciencia jurídica, ciencia del derecho. El derecho pasa a ser ciencia, deja de ser arte el derecho. Nuestra actualidad trata en algún modo de rescatar el concepto de arte y a nuestro derecho se lo conoce un poco como arte y ciencia a la vez, como un híbrido entre ambas categorías. Pero en esa época estaba más bien compartimentada la cuestión, y lo que era arte era lo antiguo y lo que es ciencia es lo moderno. Muy bien. El vulgarismo.
luego de todo clasicismo se produce una declinación, que es un vulgarismo. Y todo vulgarismo tiende a tener un límite, que es un renacimiento de cosas nuevas, una vuelta a lo clásico, un volver a ver lo clásico. Así fue que en el siglo IV, también en tiempos del vulgarismo, aparecen escuelas en Europa que se dedicaban al estudio del Ius clásico. Escuelas que se dedicaban al estudio del Ius clásico, en plenos tiempos del vulgarismo, que buscaban un retorno a las fuentes, un volver a ver lo clásico. Estas escuelas estaban en Roma, en Berito, actual Beirut, y en Constantinopla, actual, ¿cómo es? Turquía, Estambul, Constantinopla es Estambul. Escuelas de derecho, de Ius, que estaban en Roma, en Beirut y en Estambul, que antes se llamaba Constantinopla. En estas escuelas se estudia el Ius clásico, se vuelve a estudiar las institutas de Gallo, se vuelve a estudiar las responsas de los estudiantes, los edictos del pretor. Todo Ius conocido comienza a estudiar porque se sentía necesidad en estas escuelas de rescatar la tradición antigua, de rescatar el brillo clásico, de no dejarse arrastrar por el vulgarismo. Y se estudiaba las institutas de Gallo, los edictos de los magistrados del periodo clásico, las constituciones imperiales de los emperadores, del principado y la respuesta de los prudentes. Todo eso que se conocía se estudiaba. Principalmente, la principal fuente de estudio era el edicto perpetuo de Salvio Juliano del periodo anterior, que tenía compilado mucho derecho conocido hasta ese momento. Esto se estudiaba, el edicto perpetuo. Bueno, se llega hasta el siglo V. Esto de las escuelas de derecho era muy marginal, muy excepcional, se da en lugares puntuales, en lugares excepcionales, no era generalizado el proceso de estudio, solamente se estudiaba en esas escuelas, pero se llega al siglo V, donde los emperadores, Teodosio va a ser conocido luego porque divide el Imperio Romano en Oriente y Occidente, es el mismo emperador, Teodosio, y Valentiniano promulgan la llamada Ley de Citas. En el siglo V, en donde se ordenaba que los jueces fundaran su sentencia en la opinión de juristas del periodo clásico. Estos juristas del periodo clásico estaban individualizados en la ley de cita. Eran 5. La ley de cita, citar quiere decir traer como fundamento algo, mover hacia uno algo, traer hacia uno algo. Y la cita para fundar la sentencia era la opinión de juristas clásicos de la República, del Principado, del Ius Publicae Respondendi, del periodo del Ius Publicae Respondendi, y eran 5 los juristas que se habían elegido: Papiniano, Paulo, Modestino, Ulpiano, el famoso Ulpiano, y Gallo. La opinión de estos juristas era ley. Tenía fuerza de ley, la opinión de ellos tenía fuerza de ley. Y todo litigio entre particulares debía resolverse aplicando la opinión de estos juristas, como si estas opiniones, que habían sido guardadas en archivos, en reserva, fueran un código vigente. Esta ley de citas se llamó Tribunal de los Muertos, porque se aplicó en el siglo V, se cayó el mate, se aplicó en el siglo V con opiniones del siglo II. Todos los juristas estaban muertos. Tribunal de los Muertos. 3 siglos después tuvieron. Sí. Perdón, Pablo, Modestino, Ulpiano, Gallo y... Papiniano, Paulo, Modestino, Ulpiano y Gallo.
las opiniones de ellos eran como si hoy es el Código Civil. Las opiniones son el Código Civil. Toda situación jurídica debía resolverse aplicando esas opiniones. Esta ley de cita, que tampoco fue pétrea, que tampoco fue perpetua, sufrió luego modificaciones. Se lo modifica esta ley de cita diciendo que se acuerda también fuerza de ley a la opinión de otros autores en la medida de que esos otros autores estuvieran citados por uno de estos cinco. Si uno de estos cinco citaba a otros autores, estos otros autores iban a tener fuerza de ley. Esto es la ley de cita. Es decir, el derecho de esta época, el derecho del siglo V, quedó reunido en la opinión conocida de las respuestas de los prudentes del siglo II, con el ius publica respondendi, estos cinco juristas, o aquellos que sean citados por ellos, Tribunal de los Muertos. Esta ley de citas lo que quería era salirse del vulgarismo, era volver a revivir lo clásico, volver a ver lo clásico, volver a ver el brillo del periodo clásico, con las brillantes, inventivas, ingeniosas soluciones que daban los jurisprudentes, porque el periodo clásico fue el periodo de mayor apogeo del derecho romano. Y por último tenemos, luego de la ley de citas, que la ley de citas en parte fue un intento de compilación. Este intento de compilación dio motivo para que el emperador Justiniano, un emperador muy importante en Roma, quizás uno de los principales en el siglo VI de nuestra era, quisiera unificar, integrar, acumular, compilar todo el derecho conocido hasta ese momento. Y este emperador, reuniendo a un concilio, a un consejo de juristas, se dedican a la magna tarea de crear el monumento jurídico del Corpus Iuris Civilis, cuerpo del derecho civil. Sí, me querías una pregunta. No, quería decir que era como la doctrina hoy en día. Claro, era vinculante. La doctrina hoy en día no tiene fuerza de ley, pero tiene capacidad persuasiva. Persuade a fallar en un sentido o en otro. Allá, la opinión de estos juristas de la ley de cita eran normas obligatorias, como si fuera una norma del Código Civil, como si fuera una norma de una ley. Era vinculante. Lo que decían estos juristas del periodo clásico, recogidos en la ley de cita, eran obligatorios. Eran normas legales obligatorias. Bueno, se llega al siglo VI y Justiniano, a través de la labor de un concilium de juristas, compila el Corpus Iuris Civilis. Esta compilación fue superior a todos los intentos compiladores anteriores, que se dieron unos cuantos en la historia. Ya el emperador Teodosio había intentado la compilación en un código teodosiano. El emperador Hermógenes había intentado un código hermogeniano compilando la totalidad de los conocidos. No habían podido lograrlo, pero Justiniano sí logró reunir todo el derecho del periodo clásico hasta el posclásico. Todos estos dos periodos estaban reunidos en el Corpus Iuris Civilis. El Corpus Iuris tenía cuatro partes.
Primer parte se llamaba el código. Código, cuyo nombre deriva de códex. Códex quiere decir libro. El libro de código tenía todo el uso de los prudentes, todas las respuestas de los prudentes, las responsas prudentes. El código era el acopio, la reunión en un solo texto de todas las respuestas de los prudentes que se tenía conocimiento, aun cuando hubiera contradicción entre ellos, no importa. Después había que interpretar la conciliación. El código, compilación de las respuestas. Respuesta prudente. La respuesta prudente. El digesto, recopilación de las constituciones imperiales. ¿Cómo era, profesor? Digesto, recopilación de las constituciones imperiales de todo el periodo clásico y posclásico. Digesto quiere decir lo procesado por la ley, Tercer parte, las instituciones. Esto era un manual de estudio del derecho dedicado a estudiantes, a las personas en particular. Un manual de estudio del derecho. Las institutas o instituciones. Institución quería decir todo dentro de los títulos del derecho. Todo dentro de los títulos del derecho. Y la última parte era las novelas. Las novelas que eran, porque todas las constituciones imperiales quisieron ser plasmadas en los tres libros anteriores, que ya les mencioné, en el código, en el digesto y en las institutas. Ahí estaban todas las constituciones imperiales que se habían dictado hasta ese momento. Y esto tendría que ser pétreo, tendría a ser bastante, a no dictarse ninguna constitución imperial nueva. Pero con el tiempo, a poco de andar este corpus iuris, vio que a partir de la relatividad del derecho, que surgen necesidades nuevas y cada necesidad trae un derecho nuevo, algo que hay que legislar, a partir de eso se vio que el corpus no daba respuesta a situaciones nuevas que planteaba la realidad. Entonces se abre un cuarto libro que son nuevas constituciones imperiales, previstas para situaciones perentorias que aparecían nuevas, repentinas, para tener soluciones repentinas. Y estas nuevas constituciones imperiales, posteriores a los tres libros anteriores, se llamaron novelas. Novelas quieren decir nuevas. Toda esta labor compiladora serviría luego de apoyo, de fuente, de basamento, de fundamento a los procesos legislativos y codificadores que hubo en el mundo y que comenzarían a producirse en el siglo XIX, en la época de los grandes códigos, que comenzó con el Código Civil Napoleónico y con el estudio de la pandectística alemana, que trata de estudiar parte por parte todo el derecho vigente desde los romanos y trata de elaborar con todo ese conocimiento sistematizado un sistema de conocimiento jurídico, sistemas jurídicos, la pandectística. La pandectística eran estudiosos de las pandectas, que era otro nombre que tenía el digesto. El digesto se llamaba pandectas también. Pandectas, que quiere decir pan todo, dectas todo lo dicho por la jurisprudencia. Bueno, esos son lo que tenemos que ver de las fuentes del ius en las distintas épocas. Se les puede preguntar en el examen parcial, a ver, fuentes del ius en la monarquía, tienen que saber esto. Fuentes del ius en la república, tienen que saber esto, o cosas contenidas acá.
fuentes de luz en el Principado, en el clásico, fuentes de luz en el dominado, en el posclásico. Acá está sistematizado todas las fuentes de luz de todas las épocas. Fíjense que van mutando, van cambiando las fuentes de luz. Una fuente de luz, no hay ninguna fuente de luz que permanezca todos los periodos en Roma. No hay ninguna fuente de luz que permanezca. Bueno, visto eso, yo ahora quisiera hacerles un raconto breve, sintético de la historia, una síntesis histórica y política de Roma, en el Principado y el Dominado. ¿Cuáles fueron las causas que produjeron el advenimiento del Principado y del Dominado? Bueno, ustedes vieron que el destino histórico de Roma estaba marcado por una creciente expansión territorial. Roma tenía vocación de expandirse territorialmente. De humilde ciudad junto al Tíber, logró hacer un imperio que controló todo el mundo conocido en la antigüedad. Se extendió a los confines más lejanos. Se extendió hasta el Egipto por el oriente y se extendió hasta Bretaña por el norte y se extendió hasta África por el sur. Abarcaba todo el mundo conocido en la antigüedad. Esta expansión la fue teniendo Roma de a poco. Primero, a partir de ser una ciudad, se fue extendiendo a toda la península itálica, luchando y derrotando militarmente a pueblos vecinos como eran los volscos, los equos, los etruscos, los sabinos, que eran pueblos que habitaban la península itálica, entraron en conflicto con los romanos porque los romanos querían expandirse. En esa época antigua, la lógica de subsistencia era crecer o desaparecer. Las ciudades o crecían y expandían o desaparecían absorbidas por otros imperios que las colonizaban y las dominaban. Frente a la lógica de crecer o desaparecer, los romanos desarrollaron todo el potencial posible para expandirse y crecer al infinito. Luego entraron en lucha contra Cartago. Cartago fue su oponente histórico y se enfrentó en 3 batallas, llamaron guerras púnicas. Significó esto un alto costo en vidas humanas para ambos lados, pero de acá le otorgó a Roma el predominio de toda la parte occidental, el occidente del mar Mediterráneo. Luego de la lucha contra Cartago se extendió a Grecia, y a Egipto, Asia Menor y zonas aledañas. Llegó hasta Egipto por el oriente y hasta Bretaña por el norte. Así, el imperio romano será sinónimo de poder político en todo el orbe terrestre europeo, todo el orbe terrestre europeo. ¿En qué periodo se daría, digamos, las guerras públicas? ¿Cómo? ¿En qué periodo se daría? En la época republicana. La época republicana es siglo III antes de Cristo. Siglo III antes de Cristo. Era la República Romana la que entró en guerra. Como Roma se expandió, se desplegó por todo el mundo europeo conocido, ello les llevó un esfuerzo enorme, un reto, un desafío para mantener la paz, el orden, la armonía, las relaciones tolerables entre los distintos pueblos que estaban en el interior de ese imperio y dentro de cada pueblo las distintas personas que trataban de sobrevivir y desarrollar sus proyectos personales, tratando de vivir de la manera más civilizada posible. Ahí tenía que desarrollar un complejo sistema de alianzas con esos pueblos y tratar de preservar con los pueblos vencidos las identidades de esos pueblos. Los romanos no arrasaban con los símbolos religiosos, con la cultura del pueblo vencido, proponía el sincretismo,
hibridación de una cultura con otra. A los pueblos vencidos trataba de asimilarlos. De ahí aquello del Jugentum, el Jugentum que era el derecho, los pueblos vencidos que modificaban el derecho civil romano, lo mutaban, lo hacían evolucionar el derecho civil romano, el derecho de los pueblos vecinos. Y así que fue que para mantener las pertenencias culturales de todos los pueblos y mantener la identidad del conjunto, tuvo que acudir a una herramienta que le permitiera ese equilibrio, el equilibrio entre la paz y el ejercicio del poder. Y ese equilibrio fue posible a partir de que desarrolló el derecho. Los romanos desarrollaron el derecho como herramienta para el logro y la persecución de la paz, el logro y la preservación de la paz. El derecho permitió que Roma expandiera su civilización, era el único que tenía un derecho tan evolucionado, y eso hacía la diferencia. Otros pueblos estaban en desventaja frente al avance civilizatorio de los romanos que tenían el derecho como forma de resolver las controversias entre todos, dentro y entre los pueblos, y les permitía la armonía, la tolerancia y la paz. Eso fue posible que lograran en tiempos de Augusto establecer lo que se llamó la Pax Romana. La Pax Romana. El orden equilibrado, sistemático, duradero de la paz en el Imperio Romano. Y Octavio Augusto, fue artífice de esa paz romana que duró casi un siglo, en donde poco conflicto se produjeron dentro de ese imperio, dentro de ese territorio. Lógicamente que ese derecho permitió llevar a cabo la romanización. La romanización que era la difusión de la cultura romana a todos los pueblos conocidos, todos los pueblos vecinos. La romanización. Por eso, por haber existido esa romanización, que fue una forma de culturación, el Imperio Romano duró 14 siglos, gracias a esa culturación que había expandido y mantenido presente en tanto tiempo. Muy bien, ¿cómo se llega al Principado? El Principado se llega a partir de que en un momento dado una persona que emergió luego de guerras civiles, intensas guerras civiles, emergió la persona de Julio César, un general romano, quien era consciente que las viejas formas, instituciones de la República eran ineficientes para mantener la expansión sistemática del Estado romano y mantener la unidad de control, la unidad política y económica de todo el imperio bajo la forma de la República. Y era necesaria una centralización del poder. Julio César encarnó los deseos de esa centralización del poder. Y él se impuso en una guerra civiles intensas, principalmente contra su rival histórico que era Pompeyo, otro general. Y Julio César gobernó con una dictadura, que era una institución propia de la República. No era imperio todavía no se había decretado el nacimiento de un imperio, sino que a través de las formas de la República se constituyó una dictadura, y con la dictadura trató de centralizar el poder. Los sectores tradicionalistas, defensores de las instituciones republicanas, se opusieron a Julio César. Levantó mucha oposición el dominio que ejerció, su centralización del poder, su absolutismo. Y así sectores tradicionalistas republicanos lo asesinaron en los idus de marzo del año 44 a.C. Esto produjo una crisis política importante, un vacío de poder, una falta de autoridad, y nuevamente sectores en pugna entraron, se vieron envueltos en nuevas guerras civiles. Y de estas guerras civiles
sistema político lo instaló luego de prevalecer en guerras civiles. El Principado fue un logro que impuso un cambio de las instituciones políticas muy sensible, donde ya deja de mantenerse el poder de las magistraturas republicanas, que tenían las características de anualidad, colegiabilidad, responsabilidad, gratuidad, y las magistraturas pasan a ser perpetuas, y acá está una nueva constitución política, luce notables cualidades de estadista, es un estadista notable, gobernó Roma durante 60 años, de muy joven accedió al trono y gobernó 60 años. En su periodo instaló la paz romana, extendió los límites a los confines más lejanos y utilizó, no descartó las estructuras políticas de la República, sino que trató de utilizarlas, y él se encaramó por encima de las instituciones políticas de la República. Mantuvo a los pretores, mantuvo a los censores, a los cuestores, a los ediles, el Senado, todas las instituciones antiguas, los comicios, pero cada vez con menos atribuciones, de manera más ornamental y decorativa. En realidad se estaba dando un proceso acentuado de transferencia de potestades en favor del príncipe. El príncipe iba vaciando al pueblo de su soberanía y la iba asumiendo sobre sí esa soberanía. Él se proclamó como restaurador de la República, defensor, el tutor de la República, defensor de las formas republicanas, cuando en realidad, a decir verdad, estaba produciendo una transferencia, un trasvasamiento de poder hacia la figura del príncipe. Él tenía el máximo poder principalmente porque reunía en su persona tres potestades. Primero, la potestad tribunicia, que era la potestad de los tribunos, de la plebe, de la república, la potestad tribunicia. Eso le garantizaba inviolabilidad a su persona. Podía convocar a las asambleas, a los comicios podía convocar. Tenía facultades para presidir los comicios y tenía facultad de derecho de veto de cualquier decisión que determine otro órgano, un comicio o el Senado. Él podía bloquear la decisión de los comicios o la decisión del Senado. A partir del ius intercessiones podía vetar, podía bloquear las decisiones de otro órgano. Es decir, esa era la potestad tribunicia, las potestades que tenía el tribuno de la plebe. Otra potestad que tenía era el imperio, el poder político y militar sobre las provincias, sobre los ejércitos y sobre las fronteras. El imperio, la mayor poder dentro de los límites. Y la tercera potestad que tenía era la potestad censoria, la potestad del censor, que le daba control sobre el Senado. Él podía controlar al Senado, porque era el príncipe, el primer ciudadano, el primer senador, y tenía el control de las costumbres y podía ser asimilado al censor. Recaudaba la renta de las provincias imperiales y controlaba el fisco de las provincias imperiales. Había otras provincias que eran senatoriales, cuya recaudación y su renta la administraba el Senado. Provincias senatoriales. Estaban las provincias imperiales, que eran del emperador, estaban las provincias senatoriales, que formaban el erario del Senado. Desde Octavio, la burocracia estatal irá en permanente aumento, irá aumentando, va a
pasar Tiberio. Las reformas que hizo fueron estas del ius publicae respondendi, no hizo mucho más Tiberio, pero el imperio se mantuvo leve, se mantuvo extendido. Pero después vino Claudio, y Claudio fue un gran burocratizador, organizador de la burocracia estatal. Trató de reorganizar el Estado romano, un gran organizador, y gobernó como 40 años también Claudio. Un emperador que duró mucho tiempo. Y luego de Claudio, después de mucho tiempo, otro gran reformador de las instituciones fue Adriano, que les dije que estaba ya en el límite del principado y del dominado, que fue un reformador con aquello del edicto perpetuo y del concilium de los emperadores. Pero entre Claudio y Adriano crearon nuevos órganos estatales. Ya no solo estaban los pretores, los cuestores, los ediles, los censores, sino que en paralelo, al lado de ellos, estos técnicos, estos tecnócratas, emperadores, fueron creando nuevos funcionarios. Y así se crean prefectos. Se crea el prefecto urbis, que es el prefecto de la ciudad, que reemplaza las funciones de los funcionarios, los magistrados republicanos. Los magistrados republicanos van a quedar arrumbados a labores decorativas, ornamentales para la cosmética del Estado, nada más para exhibirlo como noble, nada más que para eso. Pero los que detengan el poder van a ser estos nuevos funcionarios. El prefecto de la ciudad, que se ocupaba de la tranquilidad pública, mantener el orden en la ciudad, y tenía función jurisdiccional en materia penal. Él era el que aplicaba los castigos en los delitos. Otro prefecto, el prefecto del pretorio. Este era un continuador del pretor, de las funciones que tenía el pretor, prefecto del pretorio.